Estimados alumnos, bienvenidos a una nueva clase del curso de Electricidad Industrial. En este capítulo desarrollaremos, dentro de la parte de Electrónica Industrial, los rectificadores de onda. Como ya sabemos, la red de distribución de energía eléctrica que llega a nuestros hogares e industrias es de corriente alterna. Sucede que a veces necesitamos disponer de corriente continua para alimentar circuitos electrónicos, electrodomésticos, para la carga de baterías, alimentación de PLC, entre otras cosas. Dedicaremos este capítulo a rectificadores de tensión, modos, usos, ventajas y desventajas. Para comprender cómo funcionan los circuitos y dispositivos que desarrollaremos, debemos conocer algunos componentes electrónicos esenciales. En primera instancia, el diodo. Existen distintos tipos de diodos, los que emiten luz, que los llamamos LED, los que controlan la tensión, llamados Zener, pero en esta oportunidad hablaremos específicamente de los rectificadores. Los diodos rectificadores permiten la circulación de corriente en un sentido, y en el otro la impiden. Además de ser de suma utilidad en los rectificadores de tensión, también se los utiliza como compuertas lógicas. Existen diversas formas constructivas en función de la tensión o corriente. Vemos en las imágenes que por la derecha tenemos diodos metálicos, los que son capaces de conducir mayores intensidades de corriente. El símbolo del diodo es parecido a una flecha y nos va a ayudar a determinar el sentido de circulación de la corriente. El diodo conduce solamente cuando es polarizado en forma directa, es decir, el positivo conectado en el ánodo y el negativo conectado en el cátodo. Si lo polarizamos en forma inversa, es decir, positivo en el cátodo y negativo en el ánodo, se comportará como un circuito abierto. Pasamos ahora al condensador. Los llamamos también capacitores. Son componentes electrónicos que permiten almacenar energía eléctrica en forma de campo eléctrico. Constructivamente está formado por dos placas metálicas y un material aislante entre ellas. Existen diversos tipos: de tantalio, polipropileno, cerámico, electrolítico, poliéster, poliestireno, policarbonato, papel, mica y plata. Los usos principales de los condensadores son corrección de factor de potencia, por su potencia reactiva, capacitiva, opuesta a la reactiva inductiva, como elemento que desfasa la corriente de la tensión para generar campos magnéticos con diferente ángulo, como es el caso de los condensadores de arranque en los motores monofásicos, como reserva de energía almacenada con un objetivo de ser entregada cuando sea necesaria, como en el caso de ignitores, y corrección del rizado en fuentes rectificadoras. Veamos qué sucede con los condensadores cuando los conectamos en corriente continua. Si se lo conecta en serie con la carga, al energizar el circuito, solo conduce corriente durante el instante de carga. Luego, se comportará como un interruptor abierto. Al cesar la alimentación, se produce una circulación de corriente durante y hasta la descarga. Si se lo conecta en paralelo con la carga, al energizar el circuito, el condensador se cargará con energía a igual valor de tensión que la fuente. En el momento que se desenergiza el circuito, el condensador entregará su carga. Esto lo notamos muchas veces cuando retiramos la conexión de la energía eléctrica de la red, una fuente, y vemos que tarda unos segundos más, un pequeño instante, en apagar el LED. Veamos ahora cómo se comporta el condensador conectado a la red de corriente alterna. Si lo conectamos en serie, el condensador se comportará como un conductor y permite la circulación de la corriente. Esto se debe a que con la variación de polaridad y de la circulación de la corriente en alterna, en realidad el capacitor se está cargando y descargando continuamente. Conectado en paralelo, también se cargará y descargará constantemente, según el ciclo de la corriente alterna, y en el momento que cese la carga, entregará su energía almacenada. Los parámetros que definen un condensador son: la tensión de aislación, que es el valor máximo de tensión de carga sin que se perfore la aislación de las placas, y se expresa en volt. La capacidad es la propiedad de almacenar energía. Se mide en faradios, pero como es una unidad muy grande para usos comerciales de condensadores, se utiliza en su múltiplo, el microfaradio. Equivale a la millonésima parte de un faradio, o a 1 por 10 a la menos 6 faradios si utilizamos expresión científica. Cuando se conectan dos o más capacitores en paralelo, la resultante será la suma de las capacidades. Si se conectan en serie, aumenta la tensión de aislación, como la suma de ambas, pero disminuye la capacidad, siguiendo la siguiente ecuación.
La capacidad, la inversa de la capacidad resultante es igual a la sumatoria de las inversas de cada una de las capacidades. Veamos ahora el transformador. Es una máquina eléctrica capaz de transformar energía en eléctrica, pero adaptando proporcionalmente su valor de tensión o intensidad de corriente. Utilizan como principio el fenómeno de inducción magnética. Por ello, solo funcionan si son energizados con corriente alterna. Constructivamente, cuenta con dos bobinas que no tienen vinculación eléctrica directa entre sí. Una bobina primaria, por la cual se lo alimenta, y una bobina secundaria que entrega la tensión o la corriente proporcional a la de la alimentación. Su vinculación es magnética, a través del núcleo metálico en el cual se encuentran arrolladas. Existen distintos tipos de transformadores. El primer grupo son los transformadores de tensión, y vamos a encontrar transformadores reductores, el cual reducen el valor de tensión desde la alimentación, transformadores elevadores, el cual elevan el valor de tensión de la alimentación, y existen transformadores de aislación galvánica. Si bien todos los transformadores producen aislación galvánica, los transformadores, estos transformadores específicamente, los reconocemos porque tienen el mismo valor de tensión en la entrada o la salida. Se utilizan con el objetivo de separar la alimentación de la red y de esta forma evitar ruidos o aislarse del neutro. Por último, los transformadores de corriente, que los vemos representados en la imagen de la derecha, son transformadores que nos van a permitir tomar mediciones de una gran corriente, pero en forma proporcional. Se montan enhebrándose en una barra o un conductor, muchas veces de grandes dimensiones, y, por ejemplo, tienen una expresión barra 5. Podemos llegar a medir 1000 amperes con tan solo 5 amperes de esa muestra. Los transformadores tienen una relación de transformación que sirve para el cálculo y está determinada por la tensión en el primario y en el secundario, respectivamente, también por la intensidad de corriente en el primario y el secundario, y la cantidad de vueltas de sus bobinas. Vemos que la relación de transformación se denomina con la letra M y es igual a la cantidad de vueltas en el primario sobre la cantidad de vueltas en el secundario, también es igual a la tensión en el primario sobre la tensión del secundario, o también es igual a la intensidad de corriente en el secundario sobre la intensidad de corriente del primario. Veamos ahora el transistor. Es un componente que actúa como un interruptor electrónico. Al recibir una señal eléctrica por la base, permite la circulación de corriente a través del colector y el emisor, este en el caso de los NPN. O bien por el contrario, puede interrumpir la circulación en el caso de los PNP. Existen distintos tipos de transistores y hay variedad de formas constructivas. Observamos en la imagen los distintos tipos de capsulados. Veamos ya el capítulo de rectificadores. Comencemos por el rectificador de media onda. Consiste en eliminar el semiciclo negativo de la onda senoidal mediante un diodo rectificador en serie con la carga. Cuando la onda senoidal se encuentra en el semiciclo positivo, el diodo permite la circulación de corriente porque se encuentra polarizado en forma directa. Cuando ingresa en el semiciclo negativo, al cambiar la polaridad sobre el diodo, queda con conexión inversa, impidiendo la circulación de corriente. Por lo tanto, anula el semiciclo negativo, dejando en 0 volt el circuito hasta que comience nuevamente el periodo. En este caso, el valor eficaz de la resultante será igual a la tensión máxima o tensión pico sobre 2. Este tipo de circuitos se utiliza, por ejemplo, para atenuar la potencia de resistencias calefactoras. Al anular un semiciclo y mantener el valor en ese lapso de tiempo a 0 volt, el valor eficaz desciende a la mitad del valor máximo o pico de la onda. De esta forma, obtendremos menor potencia disipada en la resistencia. Es muy común encontrar este tipo de circuitos en secadores de cabello o pistolas de calor que tengan dos niveles de temperatura en su interruptor. Vemos en la imagen el despiece de un secador de cabello y vemos, contiguo al interruptor, el diodo que constituye el rectificador de media onda. Pasamos ahora al rectificador de onda completa. En este caso, utilizaremos 4 diodos conectados de manera estratégica para lograr conducir el semiciclo negativo de la onda senoidal hacia el polo positivo de la salida. Veamos ahora el análisis de cómo circula la corriente.
En el primer semiciclo de la onda senoidal, la fuente se polariza de la manera que está representada. Por lo tanto, la corriente circula por los diodos que se encuentran polarizados en forma directa. Si analizamos el gráfico, esquemáticamente, en la primera instancia de la fuente, vemos que el conductor superior tiene el polo positivo, por el cual sale la corriente, y se encuentra inmediatamente con el diodo 1, que está conectado en forma inversa, por lo tanto no permite la circulación de corriente, entonces circulará por el diodo 2, que está conectado en forma directa, permite la circulación de corriente y sale hacia el polo positivo. Cuando se encuentra en el segundo semiciclo, la polaridad de la fuente se invierte, por lo tanto también lo hace la corriente. Analizamos nuevamente el esquema y ahora vemos que sale la corriente por el polo positivo del conductor inferior de la fuente, se encuentra en primera instancia con el diodo número 3, polarizado de forma inversa, por lo cual no permite la circulación de corriente, pero el diodo 4 se encuentra de forma directa, por lo cual la corriente otra vez se dirige hacia el mismo polo positivo. El resultado de una inversión del semiciclo negativo hacia el lado positivo, por ello se fijan valores de polaridad a la salida. Se denomina corriente pulsante. En este caso, el valor eficaz es la tensión máxima o pico dividido raíz de 2. La forma constructiva de este rectificador de onda completa puede ser con diodos independientes soldados en una placa, como es la imagen de la izquierda, o con un puente rectificador capsulado, como es las imágenes de la derecha, donde las diferencias se deben a la potencia. Para rectificar la corriente pulsante, se conecta un condensador en paralelo a la salida. La tensión de aislación deberá ser mayor al valor pico del semiciclo. Cuando el semiciclo aumenta, el valor de tensión se carga en el condensador. Luego, el pico máximo, cuando comienza el descenso, es el condensador quien entrega energía impidiendo que el valor de la tensión caiga a cero. Esta nueva onda adquiere el nombre de rizada o en inglés ripple. Ya es comparable con una continua. Si se quiere disminuir el valor de rizado y elevar el valor eficaz hasta ser muy cercano al valor pico, se debe incrementar la capacidad del condensador. Veamos ahora el rectificador trifásico de onda completa. Se utilizan 6 diodos rectificadores conectados estratégicamente con el fin de capturar y dirigir los semiciclos de las 3 fases hacia la salida positiva. El resultado es una corriente pulsante, pero que no llega a 0 volt debido al cruce de las fases. En este caso, el valor eficaz será la tensión máxima o tensión pico multiplicado por 0,827. Si nuevamente agregamos un condensador en paralelo a la salida, la onda resultante se aproximará más a una continua. El condensador se cargará durante la curva ascendente de la onda hasta llegar al valor máximo o pico. Cuando la onda comience el descenso, será el condensador quien entregue energía y evitará el descenso abrupto de la misma. A mayor capacidad, menor valor de rizado. Veamos las antiguas fuentes rectificadoras. Algunos pequeños electrodomésticos y aparatos electrónicos funcionan en corriente continua y con bajos valores de tensión. Antiguamente, las fuentes adaptadoras y rectificadoras estaban constituidas por un transformador que reducía la tensión y luego un rectificador de onda completa con un condensador que la rectificaba. El resultado era una onda rizada. Hoy en día, las fuentes adaptadoras de tensión y tipos de corriente de los pequeños electrodomésticos y aparatos electrónicos son fuentes conmutadas o en inglés switching. Las reconocemos de sus antecesoras porque son más livianas y vienen en diferentes presentaciones constructivas. Para lograr una salida con muy bajo nivel de rizado, se produce una conversión en varias etapas. Analicemos el siguiente esquema. La fuente es conectada a una entrada con alimentación de red, con una tensión, posiblemente 220 volt como en nuestro país, de tensión alterna en 50 ciclos por segundo. Inmediatamente pasa por un rectificador de onda completa que la transforma en una onda rizada. Luego, esta onda rizada es tomada por un sistema conmutador u oscilador constituido por transistores, la cual la vuelven a
ondular u oscilar en una tensión alterna, pero esta vez de onda cuadrada. La diferencia es que se eleva de 50 Hz a valores de 10 o 50 kHz. Su equivalente serían 10.000 o 50.000 Hz. Luego, esta onda nuevamente alterna, pero de onda cuadrada, es transformada por un pequeño transformador de núcleo de ferrite, el cual adapta y reduce el valor de tensión. Por último, un nuevo rectificador rectifica esta tensión adaptada que salió del transformador, que al ser tan chicos en tiempo sus semiciclos, su rizado es casi imperceptible. De la salida de continua también se toma una pequeña muestra de corriente con la cual se va a alimentar el circuito de control del sistema de transistores. Si analizamos la placa de una fuente conmutada, vemos que constructivamente es mucho más pequeña. Esto se debe a que al funcionar con alta frecuencia, todos sus componentes se reducen. Por lo tanto, el tamaño de la placa y por lo tanto su tamaño final constructivo y sobre todo su peso. Se debe tener cuidado con las fuentes inversoras porque muchas veces son capaces de devolver ruidos a las líneas. Por eso será imprescindible que tengan un sistema de filtros adecuados. Muy bien, alumnos, hemos llegado al final de la clase de electrónica industrial. Muchísimas gracias a todos por su atención. Los espero en el próximo video y suscríbanse a mi canal. Muchas gracias.